A ver, quizás es importante conocer cuál ha sido la experiencia recogida a partir de su investidura ya como candidato presidencial del FMLN y sobre todo también en el examen mismo que se está haciendo a todas las fórmulas presidenciales que hemos tenido la oportunidad de ver que ya están en el ruedo político. Primero, nosotros ya salimos del proceso interno, un proceso muy interesante, Ernesto, donde hubo participación de más del 70% de la base, en 300 puntos de votación y en los 5 continentes. El único partido que votó los afiliados fuera del país, y creo que es importante destacar la cantidad de compañeras que han sido electas, el 47%, casi la paridad. Y la mayoría jóvenes, Ernesto. Por lo tanto, nos sentimos contentos del proceso interno, agradecerle a las mesas, a las juntas electorales, departamentales, a la Comisión Electoral Nacional, a la logística y por supuesto a los militantes, a los jóvenes, mujeres, a los veteranos que participaron eligiendo a sus candidatos a consejos, alcaldes, diputados, al Parlacen y a la fórmula presidencial. Por ahí escuché algunas voces que su candidatura fue un asalto a las decisiones que podrían haber tenido la dirigencia del partido. Es decir, vengo acá con mi candidatura y aquí estoy. No, fue una decisión, digamos, apegada a estatutos, porque todo afiliado tiene la posibilidad de participar con todos los derechos e igualdad de condiciones. Y nosotros asumimos el reto. Lógicamente, yo esperaba que se inscribieran más compañeros y compañeras, pero sin embargo, no hubo otra inscripción. Asumimos el reto, ¿verdad? En medio de aquella situación que se dio de que el Frente tenía que hacer alianza con otros partidos, entonces nosotros dijimos, déjennos cumplir la ley de partidos, déjennos cumplir el mandato de la convención. Y así fue. ¿Cómo de alguna manera extrae usted ese examen para saber que territorialmente tiene músculo electoral para participar y ser competitivo en esta campaña? Partido débil es aquel que comienza a acomodar la situación electoral de acuerdo a sus intereses y no a los del pueblo. Partido débil es aquel que hace elecciones por teléfono comprando chips o códigos y exponiendo a muchos de sus dirigentes al escarnio público. Partido débil es aquel que no sale a la calle a dar cuenta de por qué redujeron los municipios, por qué redujeron los diputados y por qué le quitaron el FODES a los municipios. Partido fuerte es el FMLN, que tuvo las agallas de desarrollar las elecciones en el territorio, en más de 300 puntos, que tuvo la fortaleza y la disciplina de la organización territorial de organizar la votación física. Llegó la prensa. No tuvo ninguna restricción. Llegó Derechos Humanos a verificar absolutamente todo el procedimiento. Y yo les preguntaba en broma a algunos delegados de Derechos Humanos, ¿y ustedes pudieron verificar la votación por el teléfono? Me dijeron, difícil. Entonces, la fortaleza de un partido no se da por lo que dicen los demás, queriéndote apabullar y diciendo no existen. La fortaleza de un partido es en el territorio, donde la gente reconoce tu liderazgo, tu propuesta y te acompaña. Digamos, en el caso muy, digamos, particular, muy directo, una candidatura es como un carro, no necesita gasolina. Sí. ¿Con qué dinero va a desarrollar su candidatura? Y el partido, ¿no? Nunca hemos tenido dinero, yo por lo menos... Antes tenían, obviamente el partido, el aliado, como aliado Alba Petróleo, tenía muchos... Es que ese tema de Alba Petróleo es un tema que vamos a dejar un poquito de lado, porque es como que dijera, mire, al otro partido lo financia las empresas privadas, porque Alba Petróleo es una empresa privada, no es del FMLN, que yo siempre les digo, enséñame pues que es del frente la empresa, ahí diga en algún de los apartados, Alba es del frente. No, no es cierto, esa va a ser la comidilla de la campaña, así como temas como el aborto, el matrimonio del mismo sexo, que solo aparecen de manera irresponsable solo en campaña. Y yo voy a hacer una propuesta concreta sobre eso. Entonces, el financiamiento de mi campaña, yo nunca he tenido financiamiento, ni cuando fui alcalde, ni cuando fui diputado, y siempre ganaba. Es la astucia, es la manera como uno trata al pueblo, la manera en cómo se desarrolla con ellos, sin abandonarlos, es el carisma. Además, yo lo dije, el pueblo mismo va a financiar. ¿De qué manera? Vamos a hacer sopeadas de pata, de frijoles, vamos a vender bonos, vamos a hacer rifas, yo mismo voy a andar cuchumbeando. ¿Y cuál es el problema? Somos del pueblo, somos gente de la base, somos gente que venimos de abajo. Porque algunos candidatos pueden decir, yo he conocido la necesidad del pueblo. No, yo la he vivido. Yo vengo de una familia humilde.
el séptimo hijo, y conocíamos la necesidad de mi padre y mi madre, que en paz descanse, de cómo hacían uno carpintero y la otra vendedora del mercado para darle de comer a sus hijos. Yo viví la realidad y pudimos, gracias a la voluntad de Dios, salir adelante y graduarme. Eso me ha permitido a mí ver las cosas diferentes. Vivirla no es lo mismo que verla. ¿Cuál es entonces ahora el examen que ve alrededor suyo con las otras candidaturas presidenciales? Primero, mi candidatura es la más genuina. ¿Más genuina? Es la más genuina. ¿Por qué? Primero, porque nunca me he desviado de mis principios ni de mis colores históricos. No he andado saltando como rana de charco en charco. He sido constante y permanente en mis 40 años de militancia. Mi candidatura es genuina porque yo me fui a inscribir apegado a mis estatutos y a la Carta de Principios y a la Constitución de la República. ¿Cuáles van a ser los elementos o aquellos símbolos que ha abanderado el FMLN por siempre, ¿no? La transparencia. Recordemos que el Frente fue el partido que puso en la palestra la Ley de Acceso a la Información Pública, que ahora ha desaparecido. Son 7 años. 7 años de salación, dicen algunos, ¿no? Esconde la información, son 7 años de salación porque no le estás dando al pueblo el informe. ¿Cuál es la fortaleza del FMLN? La relación con el pueblo, como partido, con una visión clara, con una visión lógica, con una visión estratégica. Y lógicamente durante 10 años se pusieron una cantidad de elementos para que el pueblo los utilizara, como por ejemplo los programas sociales, que aún están vigentes. ¿Por qué este gobierno no los quita? Porque son exitosos, que ya no le están dando dinero. Eso es otra cosa. Salva al partido, pero no a quienes dirigieron su partido. No es a los que dirigieron, es a los señalados. Digo esto porque ahí también preguntan y dicen, bueno, y entonces, si el partido fue gobernado por personas que actualmente están siendo enjuiciadas y señaladas de corrupción. Claro, entonces el juicio tiene que seguir su rumbo, ¿verdad? Y tiene que ser un juicio apegado a derecho, pues con el derecho de defenderse, porque la situación de nuestra sociedad es que ya te condenan sin que el juicio haya iniciado. De hecho, lo estoy comentando bajo los procesos judiciales que están abiertos. No estoy haciendo condena per se de nadie, porque no es mi, digamos, pero mucha de esa gente calla cuando los señalamientos de la gente en el gobierno es señalada de corruptos, y lo que hacen es premiarlos. ¿Cómo piensa separarse de eso en una campaña electoral? Porque como usted bien lo dice, muchos le tiran lodo, muchos le quieren ensuciarlo, lo quieren atañar, cuando usted realmente a lo mejor no ha tenido nada que ver. No, si me tiran lodo, lo que voy a hacer son adobes para construir casas, ¿verdad? O sea, uno tiene que ser lógico en el pensamiento y en el propósito y en tu accionar. Ahora, yo sé que hay una campaña, esta va a ser la más polarizada en la historia de El Salvador, porque si podemos hacer propuestas, hagámoslas, pero las redes se van a encargar de ensuciar este proceso. ¿A qué vamos a enfrentar, Ernesto? A reconstruir un país dividido, con odio. Tú te encuentras en las redes solo odio, maltrato. Pero además... Pero dejemos las redes, veamos la realidad. Usted se va a enfrentar no solo a las redes. Usted se va a enfrentar a una candidatura que presenta a nuestro tiempo, que va representada por un abogado, ¿verdad? Como es el caso de Luis Parada. Por una defensora de derechos humanos que es Celia Medrano. Correcto. ¿Qué piensa de ellos? Pues no, que tienen también la valentía de haberse inscrito, ¿verdad? Y que tienen también sus propuestas hacia la nación y las respeto. Hay que esperar cuál es, digamos, su punto de vista respecto a los temas que a mí me interesan, pero además con todo el derecho como ciudadanos salvadoreños y salvadoreñas, aunque no vivan acá algunos. Tienen derecho, porque la Constitución se los permite. Lo mismo puedo hablar de Joel Sánchez y su fórmula, de don Lito Montalvo como candidato a la vicepresidencia por Fuerza Solidaria, los candidatos de país o los que salgan. Son candidatos con derecho, constitucionalmente avalados. No podemos dejar de lado en esta primera oportunidad de conversar ya con su investidura como candidato, de cómo examina usted precisamente a esos rivales, porque son varios, creo que son 4. Como 5 o 6. Sí, son 4 fórmulas. Tenemos la de Nuestro Tiempo, Arena, bueno, la del presidente, la oficial, y tenemos la de Fuerza Solidaria. Pero creo que también el partido País, creo que País también va, ¿no? Entonces usted tiene 5 jugadores ahí. Sí, por lo tanto uno debe de entender cuáles son sus propuestas, sus mecanismos y particularidades, y por esa razón los invito a hacer un debate sano, sincero, de cara al pueblo, de cara a la población, y no un debate de cara al populismo, de cara al show. No, yo al show no me voy a prestar. Su candidatura
legitima la participación del presidente Nayib Bukele en este proceso electoral, aún concurriendo la crítica que hace su partido a esto? Es que ese es el temor de la población, lo repito. Mucha gente dice, ¿qué pasa con la candidatura inconstitucional del presidente? Y no es hablando de Bukele, es de cualquier presidente que quiera reelegirse. Porque aquí no Pero es su personal. participación no es que viene a legitimar el proceso electoral, entonces. Porque el Tribunal Supremo Electoral ha llamado a las elecciones del 2024, con o sin Bukele, y el partido va a participar con o sin Bukele. El legítimo soy yo, no tengo ningún problema constitucional para inscribirme, ninguno, ¿verdad? Entonces, yo soy el legítimo. ¿A quién le conviene esta atomización de fórmulas? Eso es lo que no entiendo yo, a quién le conviene, ¿no? Pero por lo menos el FMLN va tras una amplia alianza popular, social, incluso, y si podemos hacer una coalición con otros partidos que no están mencionados en la resolución de la convención, lo vamos a hacer. A ver, voy a hablar algo hipotético. Si lo buscaran ser el candidato oficial de la oposición, ¿la aceptaría? Por supuesto, y vamos a discutirla. De hecho, lo escuché decir, creo que en el programa que tiene nuestro amigo Julio Valdivieso, sí. Ahí usted hablaba, lo importante sería buscar una unidad. Por supuesto, la unidad del pueblo es lo más importante para sacar adelante. No de las ¿verdad? fórmulas presidenciales. Es que lo que sucede es que cuando tú hablas de hacer un debate o una alianza con los dirigentes, no es con el pueblo. Además, yo voy a visitar a todos. Yo hablo de las fórmulas presidenciales, claro, ¿verdad? Claro, al final tú sabes que una negociación no siempre llega a feliz término, a veces fracasan las negociaciones. ¿Cuáles son los puntos medulares que hay que debatir en este país? La economía. De ganar en un mundo hipotético la elección, ¿usted revertiría todo lo que se ha hecho, el régimen de excepción, por ejemplo? No, no todo. ¿Abriría las puertas del SECOT? Porque muchos allá afuera creen que el otro presidente o si no fuera el presidente Nayib Bukele el que ganara, el miedo es que vendría a abrir las puertas del SECOT. Mira, si presos, pandilleros hay desde antes del régimen, hombre. En la época del Frente se metieron presos una cantidad de pandilleros, pero no es el gobierno el que lo hace, son las autoridades judiciales. Pero eso es lo que muchos no entienden. En entrar que salir. Claro, pero ¿por qué razón? ¿Verdad? Entonces, para mí es importante el ataque frontal a la delincuencia. ¿Cómo voy a liberar a los pandilleros, digamos, asesinos? Ayer parece que cerraron un candado, eso de que está con unas reformas en la Asamblea Legislativa, claro, que se hicieron. Tienen que dar respuesta a él porque esa reforma, porque cada rato están haciendo reformas. No, pero me refiero en el sentido de cerrar el candado de que ya no pueden salir como entraban, exactamente. Lo decía el fiscal general. Claro, entonces el miedo de Nuevas Ideas es la inconsistencia de sus planteamientos. ¿Hay algún énfasis digamos, opcional para ofertarle? Tenemos obviamente Oriente, que es una zona que también con un alto potencial turístico, ¿no? De playas, montañas y otros aspectos que, como siempre lo dicen muchos, mire, no se olviden de Oriente, ¿verdad? Que Oriente también tiene sus bellezas. No, precisamente lo que estamos haciendo, obviamente que Oriente tiene sus bellezas naturales. Claro. Lo que nos hace falta en Oriente es toda la infraestructura básica y la infraestructura básica turística, o sea, ambas infraestructuras, porque al final la infraestructura básica sirve para todos los otros. Ayer conversaba con el representante de la Dirección de Obras Municipales y me daba una evaluación sobre cómo va el trazo de la carretera, ¿no? Sí, va bastante avanzado. Exactamente, nosotros también estamos trabajando con el Banco Interamericano de Desarrollo. Le agradezco precisamente a todo el equipo del BID. La semana pasada vino una misión oficial para darle seguimiento al préstamo de 106 millones, en donde vamos a hacer varios proyectos de infraestructura, varios proyectos de infraestructura turística básica. Aquí, de verdad, un agradecimiento. Ahora está con nosotros Margarita Livi, que es la representante interina, y obviamente todo el equipo que tenemos apoyando, donde parte del BID, para poder hacer realidad estos proyectos de infraestructura básica, de fortalecimiento institucional, de fortalecimiento del recurso humano, porque lo que nos está pasando en casi todos los destinos, y Oriente no es la excepción, es que no estamos encontrando suficientes hoteles, suficientes restaurantes o suficiente recurso humano, y esto hace obviamente que la oferta y la demanda no vayan en equilibrio, y eso es lo que estamos empujando. Pero muchos inversionistas dicen, pero necesitamos agua potable, planta de tratamiento de aguas residuales, un mayor fortalecimiento, por ejemplo, en el manejo de desechos sólidos, un mayor fortalecimiento, por ejemplo, en el tema de la conexión a Internet, en la distribución de la energía eléctrica. Ayer precisamente estuvimos con una distribuidora de energía eléctrica que está colocando una
planta precisamente de energía a través de energía solar, ahí en Manguera del Golfo. En efecto, ¿verdad? Aquí tenemos el sitio web del Salvador.travel. Y aquí precisamente lo primero que le aparece son la campaña que tenemos de Quédate Cerquita, invitándolos a... Perdón, esta página es la que puede visitar cualquier persona interesada en conocer cuáles son las actividades de vacaciones para estas vacaciones que tenemos. A Exactamente, por ejemplo, toda la parte de Quédate Cerquita, ver actividades. Si usted le da clic en ver actividades, precisamente Quédate Cerquita, va a poder tener todas aquellas, todas aquellas actividades que va a tener, por ejemplo, la Alcaldía de San Salvador con Cyberland. Ahí estamos viendo precisamente que nos está ayudando ahí en el máster. Mil gracias. También en este marco también vamos a tener Terror Cifco, si no me equivoco, también ahí está en la programación, que recuerden que esto es algo que ya ha venido realizándose por tradición, pero ya ven, tenemos muchísimas opciones para poder ir a Cyberland. Ahí está también de lo que vamos a tener y el costo de Terror Cifco. También, obviamente, nosotros vamos a tener horarios especiales en los sitios turísticos. Salimos de ese sitio y vamos a sitios turísticos y vemos las actividades. Esto es una de las cosas que más nos preguntan. Ese va a ser el horario especial de vacaciones agostinas de Sunset Park, por ejemplo, y ahí están todos los horarios de los parques recreativos del Instituto Salvadoreño de Turismo, las tarifas también. Recordemos también que nosotros tenemos el Parque Nacional El Boquerón y obviamente el complejo turístico del Puerto de la Libertad. Recordemos también, estén pendientes porque siempre en este sitio web vamos a colocar y en las redes sociales del ISTU toda la programación que vamos a tener con los buses alegres. Esto es bien importante, también eso lo vamos a ir actualizando. También toda la actividad cultural que vamos a tener en los sitios administrados por el Ministerio de Cultura. O sea que aquí no hay pretexto, vamos a tener una programación que se nos gusta. Los parques recreativos, tenemos horarios especiales, tenemos actividades también ahí en los parques. Si queremos más sitios culturales y los nuestros son más museos, recorridos guiados que tienen que ver con cultura, también el Ministerio de Cultura, a quienes felicito también tanto a la ministra, el viceministro y todo su equipo. Han preparado antes estos sitios culturales, es importante decirlo para que lo sepa la población salvadoreña, no abrían en vacaciones de agosto, ahora todos están haciendo un esfuerzo por siempre abrir en vacaciones de Semana Santa, vacaciones de agosto y finales del año, que era generalmente que ellos descansaban, pues ahora no descansan y están para poder hacer eso. Aquí bien importante, en las áreas naturales protegidas, si usted lo que le gusta más es irse al bosque y desconectarse, también el Ministerio de Medio Ambiente tiene estos sitios que son áreas naturales protegidas. Yo le aseguro que más de algunos usted no conoce, pero si no me dice, por ejemplo, Montecristo, el Imposible. Claro, cómo no. A todos lo conocen, ok. Bueno, sí, el de Níger, Montecristo, el otro que está en La Par, ¿cómo se llama? El Imposible. Exactamente, tenemos, por ejemplo, no sé si usted conoce la Laguna de las Ranas, San Rafael Los Naranjos, el Casco del Águila. Bueno, entonces son todos, ahí están las opciones. Ahí están las opciones y obviamente ahí también tenemos un horario, hay que hacer una reservación porque estas áreas naturales protegidas obviamente tienen un cupo limitado porque definitivamente es por eso, claro. Porque ahí tenemos toda la fauna y la flora que se debe de conservar y cuidar, pero entonces se hace toda una programación que se pueden ir a acampar, se pueden tener también, hacer ciertas actividades que tienen que ver más para aquellos que son amantes del contacto con la naturaleza. También tenemos centros de atención turística que vamos a estar dando información. Aquí van todos los lugares en donde tenemos personas que van a estar de turno precisamente para poderle dar la información que ustedes necesitan, los teléfonos también, y ahí cuándo va a estar abierto, cuándo va a estar cerrado, pero ahí dejamos también números de WhatsApp para hacer cualquier consulta o duda. Así que información está ahí, la información está ahí. Ustedes lo único que tienen que hacer precisamente es consultar este sitio web. También en este sitio web, aparte de todas estas actividades de vacaciones agostinas que tenemos, están todos los restaurantes, hoteles, transporte turístico, guías turísticos, etcétera, que están certificados por nosotros. Así que invitar a toda la población salvadoreña y obviamente a nuestros visitantes internacionales que nos busquen, exploren y obviamente nos consulten cualquier cosa, igual están nuestras redes sociales.